nos deja aquí para hacer testimonio e influencia a otros, para impactar la vida de otras personas. Así que tenemos el privilegio de orar por alguien para que su estilo de vida, su conducta, su manera de hablar, las cosas que dice, sus acciones sean coherentes con el carácter y la vida de Jesucristo. Si alguien le preguntara, ¿cómo puedo orar por usted?, ¿qué respondería? ¿Podría decirle algo específico? Bueno, quizás algunas veces y otras veces no, o tal vez, por vergüenza, ni siquiera responda a la pregunta. Puede pensar que la persona es entrometida, ¿no? Realmente quiere saber cómo orar por usted. Tiene una respuesta. Le pregunto algo. ¿Sabe cómo orar por alguien más? Quizás su respuesta sea, tengo tantos problemas en mi propia vida que no tengo tiempo de orar por nadie más. Tiempo tiene, quizás no ora porque hay pecado en su vida o por falta de interés, o tal vez porque no sabe cómo hacerlo. Si alguien me dijera, pastor, ¿cómo oro por usted?, tengo la respuesta exacta. Y es la respuesta que hoy debemos considerar. Deseo que reflexionemos en cuanto a esta respuesta, pues es una oración y tiene dos verdades. La primera, no hay que preguntarse si es la voluntad de Dios. La segunda, se puede orar con plena confianza. Y a veces decimos como algo mágico, si es tu voluntad, haz esto y lo otro, Señor. Hay cosas que la Biblia dice muy claro que son la voluntad de Dios. Así que pensemos seriamente en esta oración, porque si alguien ora así por nosotros, tendrá un gran impacto en nuestras vidas. Y si oramos por alguien con dos condiciones que mencionaré, marcaremos una diferencia en su vida. Así que le invito a buscar Colosenses 1. Deseo leer varios versículos aquí. El apóstol Pablo se encontraba en Éfeso por 3 años, predicaba el Evangelio, y aquí menciona a Epafras, uno de sus consiervos, que fue a Colosas y quizás comenzó a predicar allá. Así que Pablo no los conocía personalmente, pero les escribe esta epístola y dice, desde el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quizás alguien piense, ¿cómo esa oración puede impactar a cualquiera de las personas que conozco? Veámosla porque puede tener un impacto. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo puedo orar por usted?, le digo, con la oración de Colosenses 1, 9 al 14. Mucha atención. No importa lo que esté pasando en su vida. Esta oración encajará bien en su vida. Hay 6 partes que la conforman y deseo que veamos cada una de ellas por un momento y pensemos en eso. Tal vez la veamos a la luz de alguien que ora por nosotros, pero veámosla también como nuestra manera de interceder por otros. Por ejemplo, pienso en tantos padres que tienen hijos pequeños y oran, Señor, bendícelos, ayúdalos a crecer y ser buenos en esto y aquello. Deseo que pensemos en algo, padres. Traer un hijo al mundo es traer una vida que pasará la eternidad en algún lugar. Tenemos el privilegio como padres, madres o abuelos de ayudar a moldear esa vida y orientarla para que vaya en cierta dirección y tenga ciertos logros en la vida. Somos quienes los moldeamos y tenemos una gran responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad
abarca la gran oportunidad de orar por nuestros hijos. Entonces, al elevar esta oración por cada uno de nuestros hijos, esa oración será de gran impacto. Así que pensemos en nuestros hijos, padres y madres, y pensemos en nuestros nietos, pensemos en nuestros amigos. También consideremos que alguien podría orar así por nosotros. Impactará nuestra vida. Así que veamos estos versículos un momento y daré los puntos principales y escuchémoslos atentamente. Dice lo siguiente: señala, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que, en primer lugar, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Siempre es bueno orar que alguien conozca la voluntad de Dios para su vida. Antes de que nacieran mis hijos, recuerdo que empecé a orar por dos cosas: que Dios les mostrara su voluntad y que se casaran con la persona adecuada. Son dos cosas importantes. En las noches me arrodillaba a orar junto a sus camas y siempre hablaba de la voluntad de Dios. Oremos que Dios te muestre su voluntad. Ellos no tenían idea de lo que decía, pero ¿sabe qué? Se les grabó en la mente. Por eso es tan importante que comencemos a programar sus mentes desde pequeños. Ellos ni entienden lo que decimos, pero el Espíritu de Dios sí. Y el Espíritu Santo tomará esa verdad y la fijará en la mente de ese niño. Dice de orar y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Note lo que dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Al orar que alguien conozca la voluntad de Dios, lo que pedimos es que esa persona pueda saber el rumbo que Dios ha fijado para su vida. Hasta que no entendamos y conozcamos la voluntad de Dios para nosotros, seguiremos como en el aire. Pero podemos impactar las vidas de esos niños de temprana edad mediante nuestras oraciones. No es solo orar para que alguien se sienta bien, sino impactar su vida. Impacto significa cambio. Y tenemos el poder, el privilegio y la gran oportunidad de hacerlo. La verdad es que todos queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida, ya tengamos 60 años o 6. Luego, la segunda parte dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Es querer que esa persona ande de un modo digno, o sea, acorde con la vida de Cristo. Los griegos demostraban valía de un modo peculiar. Tenían la idea de pesos o balanzas. Colocan una cosa en cada lado de la balanza a ver cuánto pesaba. Aquí, Pablo pone a Cristo de un lado y nosotros del otro. Entonces, ¿qué quiso decir? Que debemos andar de una manera tal que sea conforme a quienes somos. Somos seguidores de Cristo. Si somos seguidores de Cristo, Él tiene un derecho, el mundo también lo tiene, y es que nuestro andar diario, nuestro estilo de vida siga el modelo de la vida de Jesucristo. Eso no significa predicar el Evangelio por la calle, por doquier, significa su carácter, quién fue Él y quién es en nuestra vida. Andar de una manera agradable a Él. Entonces, al pensar en eso, pensamos en la persona por quien oramos. ¿Qué clase de vida tiene? Sea como sea, nuestra oración puede impactar su vida, marcar un cambio, cambiar su vida de una manera muy evidente, porque cuando hablamos de andar de una manera que sea digna del Señor, agradarle en todo aspecto, nos referimos al estilo de vida. Por ejemplo, recordemos que cuando Cristo partió dijo a sus discípulos: me iré, pero el Espíritu Santo estará en y sobre ustedes. Significa que cada uno de nosotros, que somos seguidores de Cristo, es una extensión de su vida. Él dice que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nos ha dejado aquí, por eso nos salva hoy, no para llevarnos mañana. Nos deja aquí para hacer testimonio e influencia a otros, para impactar la vida de otras personas. Así que tenemos el privilegio de orar por alguien para que su estilo de vida, su conducta, su manera de hablar, las cosas que dice, sus acciones sean coherentes con el carácter y la vida de Jesucristo. ¿No es esa la manera en que queremos vivir?
Pero deseo preguntarle esto. ¿Hay alguien en su vida que le importe tanto así? ¿Qué valor le da usted a la vida de alguien para querer invertir su tiempo en oración a Dios? Señor, muéstrale tu voluntad en su vida. Señor, deseo que actúes en su modo de vivir, que te sea de agrado y honra, que sea conforme a la vida de Cristo. Cambia su corazón, habla su corazón. He escuchado a muchos padres y he visto a muchos padres llorar por los dilemas de sus hijos y las circunstancias en las que se encuentran. A veces me pregunto, ¿comenzaron a orar después de que empezaron los problemas? Temo que eso ocurre a menudo. Hay padres que no toman en serio el orar por sus hijos. Por otra parte, imagínense quienes permiten que sus hijos hagan fiestas en sus propias casas donde consumen alcohol y hacen toda clase de cosas. Pienso que esos padres dirían, mire, lo hago porque amo a mi hijo y mi hija, pero en verdad no le ama. Quiere complacerle. A veces esos padres quieren vivir su vida por segunda vez a través de sus hijos. Si les amaran, les pondrían límites. Si les amaran, les criarían como agrada a Dios. Si genuinamente se interesan por ellos, no solo lo harían por esta vida, sino por la venidera. No les darían todo lo que quieran, ni les dejarían hacer lo que les plazca ni a donde quieran ir. No financiarían fiestas donde sus hijos puedan dormir con quien sea, beber y todo lo demás. ¿Acaso eso es amor? No lo es. Eso es pereza, descuido, indiferencia, egoísmo, todo lo demás, pero no es amor. No lo es. Escuche lo que dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Escuche bien, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué significa? Llevar una vida que se invierte sabiamente, no la malgasta. Llevando fruto en toda buena obra. No desperdiciar la vida, sino que contribuya a algo. Preguntémonos pues, ¿de qué manera nuestra vida aporta algo? ¿Qué le decimos a nuestros hijos e hijas en cuanto a sus vidas y la voluntad de Dios para ellos? ¿Cómo creemos que ellos tienen algo que contribuir? Pienso en gente que pasa la mayor parte de su vida inmersa en sus trabajos, sus posesiones, lo que quiero, mis placeres, mis planes, yo y lo mío, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi. ¿Y qué de Dios? ¿Dónde queda todo eso? Mire, si en verdad vivimos de una manera agradable a Él, pensaremos más en los demás que en nosotros mismos. Pensaremos en cómo podemos ayudarle, en qué podemos contribuir, cómo motivarle, cómo podemos animarles a hacer que su vida cuente para alguien más. Notemos cómo lo dice aquí. Dice así, llevando fruto en toda buena obra. Luego agrega, y creciendo en el conocimiento de Dios. Así debe ser cada vez que venimos a la iglesia. Que Dios nos hable de alguna forma, quizás sea lo mismo, pero de manera distinta. Crecer en el conocimiento de Dios. Veamos el mundo en el que están creciendo nuestros hijos. Ellos necesitan urgentemente la verdad desde muy temprana edad, porque serán atacados por todo lo que podamos imaginarnos. Y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Dónde aprenderán eso? En un colegio cristiano se aprende un poco, pero no en las escuelas públicas. Hay algunos maestros maravillosos en las escuelas públicas, pero no se les permite hablar de Dios. Mucha atención, si no se hace en casa, olvídelo. Si no los llevamos a una iglesia donde alguien enseñe la palabra de Dios y se crea la Biblia, le diré algo. Y lo diré con amor, pero con firmeza. Si usted va a una iglesia, no importa dónde, de cualquier denominación, y el pastor dice que algunas partes de la Biblia son verdad y otras no, salga de ahí. De lo contrario, lo que hará es esto, enseñarle a sus hijos que no toda la Biblia es verdad. Entonces, ¿por qué habrían de crecer creyéndola? ¿Por qué querían crecer siendo cristianos? ¿Por qué habrían de crecer con el deseo de seguir a Dios? ¿Por qué crecerían creyendo y confiando en Dios?
cuando se les ha dicho que parte de la Biblia es verdad y parte no lo es, y por eso no hay que tomar en serio todo lo religioso. Si no cree que esto sucede en muchas familias, ocurre en todas partes. Es muy importante que asumamos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, escuche, a anhelar más de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Le diré cómo no hacerlo. Vaya a la iglesia, luego a casa, cierre la Biblia hasta la próxima semana. Eso le dice a sus hijos: tengo una Biblia, de hecho me la dieron en la escuela dominical o hace mucho tiempo, y sí, tengo una Biblia y la llevo a la iglesia y ya. Ahora, sé que ustedes leen su Biblia todos los días. ¿Amén? Muy bien. La mejor forma de enseñarle a sus hijos que deseen conocer a Dios es que lo vean leyendo este libro, que lo lea con ellos. Dirá, pero ellos no entienden. No sabemos realmente cuándo entiende. La mayoría de nosotros crecimos con la Biblia Reina Valera. A veces, aunque consulto otras versiones, cito los pasajes de la Reina Valera porque crecí leyéndola. Pero cuando mis hijos dijeron: papá, no entendemos esto, le compré otra versión con lenguaje más sencillo a los dos. Nunca más tuve que pedirles que la leyeran, porque la entendía mejor que la Reina Valera. Haga lo necesario para ayudar a sus hijos a entender la Biblia. La única razón por la que tendrán deseo de conocer a Dios es si lo tenemos nosotros. Y segundo, no solo es tener conocimiento de la palabra de Dios, hay que hablar de ella. Hay que hablar de lo que hemos aprendido. No solo lo que dijo el pastor, sino estamos aprendiendo esto. Si un niño crece en una familia donde se habla del Señor, y no me imagino un día en cualquier familia en el que no debería mencionarse el nombre de Dios por algo. Si vivimos todo un día, vemos televisión, periódicos y revistas, hablamos por teléfono con amigos y nunca nombramos a Cristo, algo anda mal. Somos sus seguidores. Dígame si hay algo más importante que el Evangelio de Cristo. No hay nada más importante. Escuché lo que sucede con los niños. Puedo mostrarles gráficamente lo que ocurre cuando empezamos a orar por ellos desde temprana edad. Mientras van creciendo poco a poco, al orar por ellos, les damos guía y dirección para la vida. Inclinamos sus corazones y vidas hacia Dios, porque escuchan la verdad una y otra vez. Ahora hay 3 cosas esenciales para eso. La primera, hay que leer y estudiar la Biblia. Leer la palabra de Dios. La segunda, hay que aplicarla a nuestra vida. La tercera, que mucha gente olvida, observar lo que pasa como resultado de la obediencia. Puedo decirlo con certeza. Cualquier domingo que usted vaya a la iglesia, debe tomar suficientes notas para que en su casa pueda hablar de ellas con sus hijos. ¿Qué piensas de esto y aquello? Déjelos que hablen. No importa lo que digan. No diga, esto está mal. Deje que hablen. Debemos averiguar qué es lo que piensan. ¿Cuánto escucharon? De vez en cuando veo las notas que ha tomado un niño y pienso: ojalá sus padres fueran tan inteligentes. O sea, mira, no te faltó ningún punto, pero ¿sabe qué? Es porque ellos ven y escuchan algo que Dios ha grabado en su corazoncito. Y luego dice mucha atención: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es decir, orar para que esa persona viva en el poder del Espíritu Santo. Dios lo envió para habitar en nosotros, para que podamos vivir en rectitud. Es decir, no podemos vivir como agrada a Dios sin su Espíritu. No podemos. Por eso Jesús les dijo: quédense en la ciudad de Jerusalén, esperen aquí, dijo, hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Al ser salvos, el Espíritu Santo vino a nuestra vida. De vez en cuando algún padre dice: ¿sabe qué? No tengo mucha educación y no puedo enseñarle mucho a mis hijos. Mire, les enseñamos, sea planeado o no. Les enseñamos con nuestro modo de vivir, lo que decimos, lo que tenemos, cómo oramos o no oramos. Es decir, claro que les enseñamos. Y por último dice: con gran gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Y agrega, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire esto. Dice, oro para que vivan de tal modo que ustedes con gozo, gozosos, den gracias al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Oro por ti, que haya gozo en tu vida, que tengas felicidad y que haya paz en tu vida. Porque mira lo que Dios ha hecho por ti. Cuando alguien comienza a entender lo que Dios ha hecho realmente en su vida, comienza a asimilarlo, estará agradecido, tendrá un gozo inexplicable en su corazón. Veamos lo que dice. Dice, con gozo dando gracias al Padre, ¿por qué? Primero, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, o sea, la herencia de los santos de Dios en el cielo. Él nos hizo aptos. Él ya hizo todo esto. Nos hizo aptos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. ¿Podemos orar eso por alguien? Escuche, ore que esa persona en oscuridad sea trasladada al reino de la luz de Dios. Note lo que dice. Dice que nos hizo aptos, nos ha trasladado, Él nos ha librado, nos ha redimido, salvado. Orar por alguien a la luz de eso, que Dios haga eso en su vida. ¿Contestará Dios esa oración? Sí lo hará. ¿Por qué? Porque está comprometido a hacerlo. Escuche lo que dijo en 1 de Juan capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta oración es la voluntad de Dios para toda persona. No hay que preguntar si es su voluntad. Ahora, si deseamos impactar una vida, esta es la forma de hacerlo. Pero permítame recordarle algo que mencioné al principio. Hay dos condiciones. Primera, un corazón limpio. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí mirado significa abrigado, sé que está allí, lo practico, ignoro a Dios en todo este asunto, permito pecado en mi vida, Él dice, no te escucharé. Segunda, debemos creer en Dios. La pregunta es, ¿valoramos a esa persona lo suficiente para vivir como agrada a Dios, para que Él nos escuche? Número 2, ¿creemos la palabra de Dios que Él hará lo que Él dice? Si ambas cosas son ciertas, es inestimable la clase de impacto que podemos tener en la vida de alguien. ¿Valoramos tanto nuestra vida para orar así por nosotros mismos? Quiero conocer tu voluntad. Señor, quiero andar de una manera que sea digna de ti, que te agrade y todo lo demás. La valoramos tanto para tener un corazón limpio y nuestra fe en Él. Amén. Padre, pedimos que tu Espíritu le hable a cada persona que escuche este mensaje y le recuerde la gran oportunidad que tenemos de impactar desde los niños más pequeños hasta la persona más anciana. Gracias por el gran privilegio de la oración, por quienes han orado por nosotros por tantos años. Te pido que el Espíritu Santo grabe esta verdad para que ningún padre que escuche ni siquiera piense en dormirse una noche sin elevar esa oración por sus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez si no es creyente diga, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Le diré cómo. No se aplica para nada, hasta que primero le pida al Señor Jesús que perdone sus pecados, se rinda a Él, le pida perdón basándose en lo que Él hizo en la cruz y lo acepte como Salvador personal. Al hacer eso, tendrá acceso al trono de Dios, podrá orar y Él le escuchará y contestará. Piensa en esto, todos nosotros sin excepción pasaremos la eternidad en algún lugar.
Si en verdad pensáramos que una oración puede influir a alguien al punto de que en lugar de ir al infierno vaya al cielo, ¿lo haríamos? Si es un ser querido, sin duda que sí. Todo este mensaje tiene una sola idea. Tenemos la capacidad de impactar la vida de alguien por nuestras oraciones. Un corazón limpio y la fe de un niño para creer que Dios nos escucha y contesta. Amén. ¿Dios habla hoy? Sí, sí lo hace. ¿Me habla a mí? Claro que sí. Él está dispuesto a hablar si estamos dispuestos a escuchar.